Bien, buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo el poder estar aquí con ustedes. Joaquín me ha hablado mucho de la iglesia aquí. Ahorita Joaquín hablaba como de hace muchos años, cuando nosotros cantábamos, como que si yo fuera muy viejo. Él, si ustedes se dan cuenta, él tiene la cabeza blanca ya. Yo todavía tengo la cabeza, el cabello negro, aunque ciertamente soy unos años mayor que él, pero damos gracias al Señor por la amistad que Joaquín y yo tenemos, su familia, mi familia, y el poder compartir con ustedes en esta mañana. Les voy a pedir por favor que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Esta semana nosotros, mi esposa y yo y varios hermanos más estuvimos, como les mencionó Joaquín, en una conferencia de consejería bíblica en Lafayette, Indiana, y el Señor nos habló grandemente por medio de su palabra. Fue de gran bendición ser retados allí a usar la palabra de Dios para llevar consuelo, para llevar esperanza a personas que están en necesidad. Y en cierta manera la consejería no es otra cosa que podríamos decir, un discipulado más intensivo, un discipulado especializado. Y cuando uno piensa en el discipulado, en lo que es hacer discípulos, y teniendo en cuenta este texto que les invito a que leamos en este momento, Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, este pasaje realmente nos presenta a nosotros lo que es la misión que Dios ha dado a la iglesia. Ciertamente, qué bueno es que la iglesia nosotros podemos ser como una familia. Qué bueno es el que podamos tener tiempos de comunión, que podamos estar pendientes los unos por los otros, que podamos mostrar amor los unos para con los otros. Y de hecho el Señor nos enseña a nosotros en su palabra que al mostrar amor los unos para con los otros, la gente va a saber que somos ¿qué de Jesús? Que somos discípulos del Señor Jesucristo. Pero a menudo en las iglesias nosotros pudiéramos caer en la tendencia de enfocarnos en actividades para niños, actividades para jóvenes, actividades para parejas, actividades para personas mayores, incluso conferencias para jóvenes, conferencias para parejas, conferencias hasta de consejería. Y no es que eso sea malo. Todas esas actividades son buenas y cumplen un propósito siempre y cuando nosotros no perdamos de vista la misión clara, la misión específica a la que el Señor nos ha llamado. Y este texto de Mateo 28, versículos 16 al 20, nos presenta cuál es la misión a la que el Señor nos ha llamado. Quisiera que leamos estos versículos en este momento. Dice allí la palabra del Señor, Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana tú nos das la oportunidad de reunirnos en tu casa. Qué bueno es, Señor, que nosotros podemos adorarte a ti juntos, elevar nuestras voces como un solo pueblo, reconocer tu grandeza, reconocer tu amor. Y ahora, Señor, nosotros tenemos la oportunidad de abrir tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu obre en nosotros para que podamos no solamente entender tu palabra, sino también obedecer tu palabra. Y fortalecidos con el poder de tu Santo Espíritu, obrando en nosotros llevar a cabo esta misión a la que tú nos has llamado. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Cuando uno piensa en una misión y quizás uno se va al ambiente militar, uno ve cómo estos militares entrenan
se preparan diligentemente y ya cuando están llevando a cabo la misión, ellos no están ahí con su teléfono tomándose un selfie o no están a la orilla de un río tomándose un cafecito, sino que ellos tienen un propósito bien específico. Ellos están enfocados, están alertas, prontos para cumplir su misión. Obviamente sus superiores, el comandante, el general, le da la instrucción que debe ir a este lugar, debe rescatar a tal persona o debe lograr cumplir la misión que sea. Ellos saben cuáles son los requisitos, ellos saben específicamente qué es lo que van a hacer y cuando están ya en el campo se aseguran de que eso es lo que están haciendo. Este pasaje que nosotros estamos leyendo comúnmente se conoce como la Gran Comisión. Y lo que significa una comisión o una misión es literalmente una orden, en este caso una orden que Dios, que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, nos ha dejado y nos ha dejado por escrito. Ahora, a menudo nosotros vivimos como cristianos nuestra vida como que estamos haciendo muchas cosas. Y en esta mañana yo quisiera preguntarles a ustedes, que nosotros consideráramos a la luz de la palabra de Dios, ¿estamos cumpliendo con la misión que Dios nos ha llamado? La misión aquí, el versículo 19 nos dice claramente, por tanto, id y haced discípulos. El mandato, la orden, la misión es clara. Es bien específica. El problema no es un asunto de comunicación, que como que no sabemos qué es lo que debemos hacer, que como que no sabemos a dónde debemos ir. No, el Señor nos ha dado la misión, el mandato, la orden de manera muy clara. El problema es, o la pregunta en esta mañana, ¿estoy yo cumpliendo con esa misión? ¿Por qué nosotros como creyentes a menudo estamos dando muchas vueltas, estamos enfocándonos en muchos proyectos, estamos llevando a cabo quizás muchas misiones, pero no estamos llevando a cabo la misión que Dios nos ha llevado, nos ha dado? Y en esta mañana yo quisiera proponerles, partiendo de aquí del mismo texto, cómo nosotros podemos asegurarnos de que estamos llevando a cabo la misión que Dios nos ha dado. Y lo primero es que para cumplir con esta misión, nosotros tenemos que tener la perspectiva correcta de la misión a la que el Señor nos ha llamado. ¿Cómo así la perspectiva correcta? Bueno, miren conmigo el versículo 18. Dice allí que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga cómo habla aquí el Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y de qué está hablando este versículo? En cierta manera, este pasaje hace un eco a lo que encontrábamos en el profeta Daniel, capítulo 9, versículos 13 y 14. Donde el profeta allí está recibiendo esta visión y está hablando acerca de un rey que vendrá, cuyo dominio sería para siempre, de un rey que vendrá, cuyo dominio sería sobre todas las naciones, un dominio que sería en el cielo y en la tierra. Y ese rey a quien estaba apuntando el profeta Daniel, y no solo el profeta Daniel, sino que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, todas las profecías, todo ese avance que se estaba dando sobre ese rey, inclusive en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, cuando el Señor hace la promesa al rey David de que vendría un rey cuyo reino sería por siempre también. Todas esas promesas están apuntando nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos el libro de Mateo, en el libro de Mateo se habla mucho acerca del reino. Y en los evangelios el Señor a menudo dice que el reino de Dios se ha acercado. Y la razón por la que Él puede decir, el Señor Jesucristo puede decirle a los judíos que estaban allí que el reino de Dios se había acercado es porque el rey estaba en medio de ellos.
Y ciertamente el Señor Jesucristo en ese momento, en esta primera venida, Él nos iba a presentar como ese rey con su reino consumado, donde Él estaría gobernando todas las naciones. Pero Él está diciendo, miren, yo soy ese rey en el cual se cumplen todas estas profecías. Yo soy el esperado. En mí es que ustedes van a encontrar su esperanza. En mí es que ustedes van a encontrar el gozo. Sin embargo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado unos días antes de que el Señor Jesucristo dijera estas palabras? El Señor Jesucristo había sido crucificado. Miren cómo nosotros encontramos aquí en el versículo 16 que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿cuál fue la reacción de ellos? Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, ¿qué hicieron allí? Le adoraron. Esa palabra allí, adorar, en el Nuevo Testamento, por lo general, se utiliza con referencia a Dios. Y tiene que ver con el asunto de uno postrarse al reconocer la grandeza, la majestad, la deidad de la persona a quien está adorando. Así que los discípulos, cuando ven al Señor Jesucristo, se dan cuenta de que, wow, es el Señor Jesucristo, es Dios. Pero, ¿qué vemos inmediatamente después de esta reacción? ¿Qué dice al final del versículo 17? Pero algunos dudaban. Entonces, por un lado están adorándole, están reconociendo la grandeza, la majestad de Jesús, pero por otro lado están dudando. Y yo quiero que ustedes se pongan en las sandalias de los discípulos. Ellos habían estado con el Señor Jesucristo por 3 años. Habían visto la autoridad con la que Él enseñaba. Y cómo las multitudes se acercaban a Él a escuchar la palabra. Pero no solamente la palabra, sino que ellos vieron el poder del Señor Jesucristo, haciendo todos estos milagros, todas estas señales, dando de comer a 4,000, a 5,000 personas, sanando personas que con su palabra detenían la tormenta. Y ellos estaban viendo de que ciertamente Jesús no era simplemente un buen maestro o un gran profeta. No. Jesús, como luego reconocería el mismo Pedro, es Dios, es el Hijo de Dios. Y una vez más, lo que ellos conocían de Jesús es que no era un hombre común y corriente. No. Jesucristo es Dios. En Él está la salvación de los hombres. Sin embargo, como hombres, ellos habían estado en una montaña rusa. ¿Saben lo que es una montaña rusa, verdad? Una montaña rusa emocional. Viviendo con el Señor Jesucristo por 3 años, escuchándolo, viéndolo hacer todos estos milagros, toda esta manifestación de poder. Llega a Jerusalén, la gente lo reconoce y lo clama allí como rey, Hosana. Sin embargo, una semana después, ¿qué pasó? Lo agarran, lo meten preso. Y no solamente que lo meten preso, sino que lo maltratan y le dan latigazos y le ponen esa corona de espinas. Y luego, mientras va caminando con la cruz hacia el Calvario, va prácticamente desnudo. Y esa persona que se reconocía como con una gran majestad, con un gran poder, ahora es avergonzado, la vergüenza más grande, más profunda que una persona podía tener. Y los discípulos están viendo. Y ellos están montados en esta montaña rusa emocional. Pero es el rey, es Dios. Y ahora lo están metiendo preso, ahora lo están maltratando. Y Él se está dejando que le peguen. Él se está dejando que lo van a crucificar. Imagínense todo lo que ellos estaban pasando. Y por eso nosotros podríamos quizás identificarnos con los discípulos. Que por un lado le adoran, pero por otro lado algunos dudaban. ¿Y qué hace el Señor para que ellos tengan la perspectiva correcta, de forma tal que cuando Él les da la orden, cuando Él les dice la misión, ellos estén dispuestos a cumplir? ¿Qué les dice Él? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo prueba, luego de su resurrección, una vez más, que Él no era un hombre común y corriente.
Él es Dios, Él es el Salvador. Él venció la muerte y su resurrección confirma también que Él no solamente tiene poder sobre la muerte, sino que también tiene poder sobre el pecado. Y es por eso que Jesús es el Salvador. Y solamente en Él nosotros podemos encontrar salvación. Y cuando Él dice aquí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Él está presentando su autoridad, su majestad, su poder, un poder tan grande, tan maravilloso, que es un poder sobre el pecado, un poder sobre la muerte y un poder que da vida abundante. Así que cuando los discípulos escuchan a Jesús, ellos están viendo aquí que ciertamente Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él habla, Él lo hace con toda autoridad. Cuando Él da una orden, uno debe cumplirla. La mayoría de nosotros, yo asumo aquí, que tenemos algún trabajo, o quizás algunos están en un colegio, pero el punto es que tenemos alguna autoridad. Y cuando mi jefe me da una orden, ¿qué yo debo hacer? Yo debo cumplirla. Bueno, pues aquí no estamos hablando de un jefe. Aquí no estamos hablando ni siquiera de un senador o de un gobernador de algún estado. Aquí no estamos hablando de un presidente. Aquí estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Y Él está diciéndonos aquí, yo tengo todo el poder y la autoridad. Y eso significa entonces que yo debo someterme a Él. ¿Qué tiene esto que ver con la misión? Bueno, ahorita le decía que el Señor Jesucristo nos ha dado una misión clara, específica. No es un problema de comunicación porque el texto es claro aquí, id y haced discípulos. El problema es que a menudo nosotros tenemos una perspectiva que no es correcta, donde yo llego a pensar de que sí es verdad, qué bueno que Jesús es el Salvador y que Él murió en la cruz para salvarme a mí. Pero yo tengo muy pendiente de que yo voy a seguir viviendo mi vida. Y sí, los domingos yo voy a la iglesia y yo hago algunas cosas para el Señor, pero yo sigo llevando a cabo y cumpliendo mi misión. Cuando yo vivo de esa manera, yo estoy reflejando que realmente yo no estoy teniendo la perspectiva correcta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, sí, yo pongo al Señor Jesucristo dentro de mi agenda, pero yo soy el Señor de mi vida. Y yo vivo como yo quiera. Pero nosotros tenemos que tener la perspectiva correcta. El Señor Jesucristo aquí se está presentando como que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y la mayoría de nosotros todavía vivimos aquí en la tierra, ¿verdad que sí? Por lo tanto, nos corresponde a nosotros someternos a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Pero no solamente el texto nos presenta esta perspectiva correcta para nosotros cumplir la misión, sino que ya cuando vamos al versículo 19 y se nos declara la misión, id y haced discípulos, el Señor también nos presenta la metodología correcta para cumplir con la misión. Ustedes ven, hermanos, el Señor no solamente nos dice, cumplan con esta misión de hacer discípulos. No, el Señor aquí nos presenta también dos formas a través de las cuales vamos a cumplir con este mandato de hacer discípulos. La idea de esta primera frase del versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. Posiblemente ya ustedes saben que el mandato aquí no es principalmente el ir, sino que el mandato que el Señor nos está dando es de hacer discípulos. A menudo nosotros pensamos que cumplimos con la gran comisión cuando los martes o los sábados tocamos puertas y predicamos el evangelio y ya yo cumplí con el mandato del Señor. Y no me malentiendan, es importante que nos involucremos en los ministerios de evangelismo. Que si la iglesia va los martes en la noche o los sábados en la tarde a tocar puertas, nosotros seamos parte de eso. Pero eso no es cumplir la misión que el Señor nos ha dado. La misión es hacer discípulos.
hacer discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Dice el versículo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hay dos maneras. Versículo 19 nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20, en segundo lugar, nos presenta, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay dos verbos que están modificando aquí la forma en que nosotros vamos a cumplir con la misión. Por un lado, yo hago discípulos bautizándolos. Yo hago discípulos cuando les enseño. ¿Y qué significa esto de bautizar? Bueno, el Señor nos presenta en el Nuevo Testamento que hay dos ordenanzas que Él nos ha dado. Una, la del bautismo, y otra también la de participar de la cena del Señor. Y aquí se nos habla de que para nosotros hacer discípulos tenemos que bautizar a las personas. Ahora, ¿significa eso que simplemente por yo echarle agua o por yo zambullir a una persona en el agua, ya yo estoy haciendo discípulos? ¿Qué es lo que realmente quiere decirnos el Señor aquí cuando hace referencia a esto de bautizar? En los tiempos del Señor Jesucristo, bautizar era como un rito de iniciación a un grupo o alguna religión que uno perteneciera. Y cuando el Señor Jesucristo está hablando aquí de bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando de que ahora esta persona está reconociendo de que Jesús es el Señor. En otras palabras, de que ahora yo me voy a someter a los principios y a los valores de aquella persona a quien yo estoy siguiendo. O sea que no es simplemente yo echarle a una persona o yo mojar a una persona. Cuando uno se bautiza y posiblemente cuando ustedes le enseñan acerca del bautismo aquí, básicamente el bautismo salva. No, el bautismo no salva. El bautismo lo que hace es que una persona reconoce ahora el señorío de Cristo en su vida. Donde yo ahora dejo mi antigua manera de vivir y me comprometo a vivir de una nueva forma. Entonces, hacer discípulos, cuando nosotros vemos esto de bautizándolos, significa que yo llevo a esa persona a un entendimiento de las Escrituras, a un entendimiento del Evangelio y las implicaciones del Evangelio, donde ve a Jesús no solamente como el Salvador, sino como también Señor. Y eso no es extraño al Evangelio. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Lo que quiere decir esto, que el Evangelio que nosotros predicamos no puede ser un evangelio barato o no puede ser un evangelio light, por decirlo así, donde mira, si tú repites esta oración ya tú vas a ser salvo. No. La persona que escucha el evangelio debe comprender de que ahora Jesucristo es el Señor de mi vida. Y obviamente con esto no estoy diciendo que una persona inmediatamente se convierte, conoce todas las escrituras y conoce todas las implicaciones de la teología sistemática. No es eso lo que estoy diciendo. Pero sí debe tener el entendimiento de que ahora como Jesús es mi Salvador, como Jesús es mi Señor, ya yo debo dejar mi manera pasada de vivir y ahora tener una nueva orientación de vida. A eso también se le conoce como el arrepentimiento. Amén. Donde yo reconozco de que, óyeme, yo estaba mal, yo estaba alejándome del Señor, yo confieso mis pecados, confieso que estaba viviendo para mí, confieso que no estaba viviendo para el Señor, reconozco que ese camino viejo me llevaba a la muerte, pero Jesús vino a darme vida, Jesús vino a dar esperanza. Y por lo tanto, entonces, yo le reconozco a Él sí como mi Salvador, pero también ahora Él es el Señor de mi vida. Y por lo tanto, entonces, debe haber una diferencia. El pastor que predicó esta mañana citó Tito capítulo 2, un pasaje glorioso, donde habla de la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero el versículo 12 nos dice algo muy importante, que esa misma gracia que nos salva también nos transforma.
porque dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos ahora en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y de eso es que se trata, hacer discípulos de Cristo. Que la persona reconozca a Cristo como el Señor de su vida. Esa es la metodología correcta de hacer discípulos de Cristo. Pero también hay otra parte, hay una segunda parte con esta metodología correcta para hacer discípulos de Cristo. Y quizás es la más difícil. Es la que lleva más tiempo. Y en cierto modo, todos nosotros, es muy importante que entendamos, nosotros en ningún momento nos graduamos de ser discípulos de Cristo. No, nosotros mientras estamos aquí en este peregrinar, en esta vida, en esta tierra, seguimos siendo discípulos de Cristo. Somos discípulos de Cristo que hacemos discípulos. Esa debe ser nuestra perspectiva. Esa debe ser nuestra visión, nuestra misión. Y donde les digo que quizás en este segundo aspecto de la metodología correcta para cumplir nuestra misión se pone difícil, es que miren lo que nos dice el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles ¿qué? La metodología, por un lado, bautizándolos, llevándolos a reconocer a Jesús como Señor, pero en segundo lugar, enseñándoles algo. ¿Qué es lo que hay que enseñar? A menudo nosotros pensamos en mi iglesia, históricamente nosotros, no sé cuántos de ustedes conocen los libritos Fuentes de Luz. Muy buenos, muy prácticos, son libros para conocer acerca de la doctrina, pero así como esos libritos, hay muchísimos materiales que usamos para enseñar la palabra de Dios, para enseñar la sana doctrina, que es sumamente importante para nuestro crecimiento. Pero ¿cuál es el problema cuando nosotros pensamos en esos materiales, en esas herramientas para hacer discípulos? Que a menudo nosotros pensamos, mira, yo te entregué este material, tú lo llenas, el domingo que viene o el sábado que viene o el martes nos juntamos, yo te corrijo esas lecciones, te pongo una nota y ya tú eres un discípulo. Pero eso no es lo que el texto aquí nos está diciendo. El texto nos está diciendo, enseñándoles un material, enseñándoles información, ni siquiera nos está diciendo que le enseñemos doctrina, aunque la doctrina es importante. Miren el texto, ¿qué dice el texto? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. En otra palabra, lo que yo debo enseñar no es un contenido, no es una información, sino es una acción, a que guarden. ¿Qué significa esto? Que para yo hacer discípulos, el nuevo creyente o el creyente que tenga tiempo, que está creciendo todavía, tiene que verme a mí. Tiene que ver cómo yo guardo la palabra de Dios. Tiene que verme a mí, no sé cuántos de ustedes han ido a Santo Domingo o quizás la experiencia en sus países son similares en cuanto al tránsito. Pero a mí a veces en las calles de Santo Domingo, como que el Espíritu Santo se me desmonta, porque a mí se meten carros y se meten motores y uno como que, wow, pero ¿y cómo es que hacen esto? Y ellos piensan que son más inteligentes que uno. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y el punto es que para yo hacer discípulos, el discípulo tiene que verme a mí, aún en esos momentos, cómo yo reacciono cuando la vida es injusta. Cómo yo reacciono cuando, por ejemplo, estoy en mi casa con mis 3 hijos, cómo yo les estoy enseñando a ellos la palabra de Dios, cómo yo les estoy mostrando a ellos que ciertamente para mí Dios es más valioso. Esta mañana también el pastor estuvo mencionando acerca de las damas y cómo las damas deben guiar a otros hacia el Señor. Y una vez más, no es simplemente porque la dama le da un libro. No es porque, como él hacía, la van siguiendo, le van cayendo atrás a ella. Y el punto es, hermanos, que nosotros hacemos discípulos de Cristo, sí enseñándoles la palabra de Dios, sí enseñando doctrina, pero también permitiendo que ellos vean nuestro ejemplo.
el apóstol Pablo dijo por lo menos en 3 ocasiones, sed imitadores de mí. Y no porque él se creía la gran cosa. De hecho, en uno de esos pasajes, en Filipenses capítulo 3, el justo acababa de mencionar, mira, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que una sola cosa hago, que prosigo. Yo sigo buscando a Cristo, yo sigo queriendo parecerme más a Cristo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, decía el apóstol Pablo. Y entonces nosotros podemos ver cómo el hacer discípulos, una vez más, no es tanto un asunto de que yo tengo mucho conocimiento, y no me malentiendan, hermanos, el conocimiento es imprescindible, es necesario. Pero a menudo lo que ocurre, por lo menos en nuestra iglesia, que tiene ya más de 30 años, nosotros estamos llenos de conocimiento y vamos a más conferencias y leemos más libros, pero como que no hay una transformación, como que no hay un cambio, como que nos quedamos con toda esa información. Cuando el Señor, la misión a la que el Señor me ha mandado a mí, no es a llenarme la cabeza de más información. Es que esa información, esta palabra de Dios debe transformarme a mí, debe llevarme a mí a querer hacer más discípulos de Cristo. Y la manera en la que hacemos eso es cuando, en primer lugar, llevamos a una persona a reconocer el señorío de Cristo, pero también cuando yo me pongo como un ejemplo para que otros me imiten a mí en la medida que yo imito a Cristo. Pero aquí está el gran problema. Es que muchos de nosotros, nuestras agendas están muy apretadas. Y si ustedes son como los dominicanos que yo conozco y quizás algunos que me conocen a mí, la gente es complicada. ¿Verdad que sí? La gente es complicada. Y entonces, si yo quiero ser discípulo de Cristo, eso significa que yo tengo que dejar que vengan personas a mi casa y yo compartir con ellos, no en un ambiente donde está todo bien calculado y donde mis niños están sentaditos ahí, mis niños nunca van a estar sentaditos ahí derechos y mostrando, no. Pero entonces, ¿cómo yo les muestro a los demás cómo criar a sus hijos, por ejemplo? O cómo tratar a mi esposa, o cómo mi esposa me debe tratar a mí, o cómo yo trato a mis vecinos. Ese es el punto, que nosotros invirtamos nuestra vida en las vidas de los demás. ¿Para qué? Para que los demás también sean discípulos de Cristo. Y esto no es fácil. Y es por eso que, en tercer lugar, el Señor nos da la motivación correcta para nosotros cumplir con la misión. Porque si yo soy honesto, yo no puedo. Yo soy un pastor muy extraño. Y los que me conocen podrían dar testimonio de esto. Porque un pastor se supone que le guste la gente. Se supone que le guste hablar mucho con la gente. Pero a mí me da temor. La verdad que es una obra de Dios el yo estar aquí puesto de pie y hablando enfrente de ustedes, porque yo, por naturaleza, yo estoy muy cómodo sentado o leyendo un libro o trancado en mi oficina. Eso es para mí lo natural. Así es que yo me siento cómodo y tranquilo. El único problema es que el Señor no me ha llamado a eso. Y para eso entonces yo necesito de la gracia de Dios. La gracia que Él ha dicho que está disponible. Y no solamente para mí, sino que para ustedes también. Y eso lo vemos en forma de esta promesa que encontramos en el versículo 20. Porque Él no solamente dice, vayan, hagan discípulos. Vayan, muéstrenle a las personas que Cristo es el Señor. Den su vida para que otros lo imiten a ustedes. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está la promesa que va a cambiarnos. La promesa es la siguiente. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Cuando usted se pone a analizar las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, usted ve cómo vez tras vez, cada vez que el Señor llamaba a una persona a hacer una misión, los profetas, los siervos del Señor en el Antiguo Testamento, una de las promesas que el Señor les daba, no era que la gente se iba a convertir, no era que el corazón del pueblo de Israel se iba a emblandecer, no, el Señor les dice vez tras vez,
yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Yo estoy contigo. Y el Señor sigue prometiéndonos que Él va a estar con nosotros. Porque ciertamente, si es por nuestra fuerza, si es por nuestra voluntad, en nosotros no está invertir nuestra vida en los demás. En nosotros no está llevar a cabo esa misión a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque a menudo nosotros no tenemos la perspectiva correcta. A menudo yo sigo siendo el Señor de mi vida. Pero cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta de que Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, yo estoy dispuesto a ceder mi lugar, mi silla, mi trono, porque ya yo no me pertenezco. Cristo me compró con precio. Ahora yo tengo un nuevo Señor. Y Él me está diciendo, la meta, la misión es ir a ser discípulos. Y me da la metodología correcta, pero también me da la promesa, la motivación correcta de que Él va a estar con nosotros. Qué bueno es, hermanos, que nosotros no estamos solos. Qué bueno es que el Señor nos ha dejado su palabra. Y es por esto que también el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para que nosotros sí conozcamos su voluntad, sí conozcamos la misión a la que Él nos ha llamado, pero también conozcamos sus promesas. Y qué bueno es cuando día tras día, mañana tras mañana, nosotros nos levantamos y leemos la palabra y encontramos allí estas promesas del Señor, que nos ayudan a nosotros a tener la perspectiva correcta y recordar, Yadín, tú no eres el Señor de tu vida. No, Cristo es el Señor y Salvador de tu vida. Por tanto, vive para Él. Haz su obra. No lleve a cabo tu misión, no lleve a cabo tus metas. Eso es secundario. Tú tienes que estar dispuesto a someter todo eso a la voluntad del Señor. Y en la medida donde tú te encuentres, en el lugar donde tú te encuentres, con las posibilidades que tú tengas, haz discípulos de Cristo. Recordando que no estás solo, recordando que el Señor promete estar contigo. Así que les hago algunas preguntas para terminar. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? Si tú te pusieras a analizar ahora mismo la misión de quién tú estás llevando a cabo. ¿Qué es lo que está en tu mente que te consume, que domina tus pensamientos? Quizás para algunos de ustedes, no sé si están en la escuela o la universidad y ustedes están siempre estudiando y siempre pensando en exámenes o proyectos que tengan que entregar. Y eso está bien, sean diligentes en sus estudios, pero no se olviden que mientras ustedes están estudiando, sea en la escuela, sea en la universidad o donde sea, ustedes allí son primero discípulos de Cristo que han reconocido a Cristo como el Señor de su vida. Y el Señor los tiene allí, ¿para qué? Para que ustedes muestren el amor de Dios, muestren el amor de Cristo donde ustedes estén. Asimismo, en su trabajo, en su familia, con sus vecinos, el Señor los ha colocado a ustedes en esos lugares. No es por accidente. No, ustedes están allí a propósito, para llevar a cabo la misión de Dios. Quiere el Señor que cada uno de nosotros podamos cumplir con esta misión, que como le dije al principio, es que yo no entiendo bien, es que quizá el Señor no se ha comunicado claramente. No, la comunicación es clara. No es un problema de comunicación, es un problema de obediencia. ¿A quién estás discipulando? ¿En quién estás tú invirtiendo tu vida en este momento? Si son tus hijos, amén. A menudo nosotros pensamos que, no, tus hijos son los primeros discípulos tuyos. Invierte tu vida en ellos. Y en la medida que el Señor lo permite, en otras personas también. Pero el punto es
que nosotros tenemos que vivir nuestra vida, entendiendo que ya yo no vivo para mí, primero yo vivo para Cristo. Y en la medida que el Señor ponga personas en mi camino, yo tratar de llevarlos a ellos también a que sean discípulos de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias damos en esta mañana por tu palabra y por la misión que tú nos has encomendado. Gracias, Señor, porque podemos reconocer tu señorío, podemos reconocer que ciertamente tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú has mostrado tu poder de manera sorprendente al vencer la muerte, al vencer el pecado y al proveernos vida y vida eterna. Pero, Señor, que nosotros no seamos simplemente receptores de esa bendición y nos olvidemos de la misión a la que tú nos has llamado. Padre, que nuestros ojos se abran al campo misionero donde tú nos has colocado, sea la escuela, la universidad, nuestro trabajo, nuestro vecindario, nuestros familiares. Ayúdanos, Señor, a invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos en hacer discípulos tuyos, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Que el Señor le bendiga.